Muy grato estar acá en esta sesión tan solemne. Entiendo que la mecánica hasta ahora ha sido más solemne y tradicional, que se ha más bien leído la conferencia. Yo, si me disculpan, no voy a hacer eso. Yo voy a hablar sobre mi tema y pues si quisiera oír algunas preguntas o intervenciones suyas al final, si alcanza el tiempo. Y en ese sentido me voy a apartar un poquito del formato, si me disculpan. Lo que les voy a exponer hoy son los desarrollos de 3 años para acá del grupo de estilos cognitivos. El grupo de estilos abordó problemáticas relacionadas con la educación virtual mediada a través de tecnologías de la información y la comunicación, de TICs, con la intuición de que, como en otros temas que hemos abordado antes, el concepto de estilo cognitivo es un concepto poderoso, fuerte, con enorme potencial heurístico, nos iba a poder aclarar algunos de los vacíos, de las lagunas de información, y efectivamente así lo ha venido haciendo. Entonces, lo que les voy a contar es un poco los avances que hemos ido teniendo en este tiempo. Las expectativas frustradas de la educación virtual, ahí faltó el virtual. Cuestión de estilo cognitivo, veremos. En buena parte, sí, es posible. Es posible que haya aspectos de estilo cognitivo que estén interviniendo en algunas dificultades que se han venido encontrando en la educación virtual. Específicamente, seguiremos la siguiente ruta. Primero, hablaremos de las expectativas, cuáles son. Segundo, hablaremos en contraste con las expectativas de las realidades. ¿Qué es lo que verdaderamente estamos alcanzando en planos de la educación virtual? Tercero, intentaremos acercarnos a las explicaciones. ¿Por qué nuestras expectativas no han sido completamente cumplidas? Y cuarto, avanzaremos en alguna medida en las soluciones que desde nuestra perspectiva pueden ser propuestas. Empecemos entonces con el primer punto, con las expectativas. Las expectativas generadas frente a la educación virtual han sido monumentales, han sido gigantescas, han sido increíbles. No es la primera vez que esto ocurre en el campo educativo. Realmente, si hacemos memoria, los que somos un poquito más viejitos, nos daremos cuenta que cada vez que tratamos de introducir una innovación tecnológica, un dispositivo tecnológico al campo de la educación, ese dispositivo viene revestido de una enorme expectativa. Ahora sí vamos a encontrar la solución al problema educativo. Y así ocurrió desde que tratamos de introducir la grabadora de cassettes o la radio educativa. Yo todavía era muy chiquito. De la televisión educativa me acuerdo más, que también enormes expectativas generó la televisión educativa, y los primeros usos de los computadores en la educación, con el Computer Assisted Instruction, los primeros software educativos. Esto era la solución universal, la panacea. Ahora sí resolvimos el problema educativo. Por supuesto, cada vez el desengaño fue monumental. El problema educativo no lo resolvemos con un dispositivo tecnológico, pero las tecnologías han venido contribuyendo, y esta en particular tiene unas posibilidades de contribución que no tenemos antecedentes antes. Efectivamente, la educación virtual, la educación online, la educación a distancia mediada a través de TICs,
como se quiera decir, tiene unas posibilidades increíbles. Pues, primero porque no tiene las limitaciones de tiempo y las limitaciones de espacio que estaban acompañando a todas las otras alternativas educativas presenciales o a distancia. Esta situación en la que nosotros nos tenemos que encontrar en un sitio determinado, como este, a una hora determinada, todos sincronizados, no debemos llegar tarde, y el transporte, y las dificultades, y el clima, y pues esto nos impone una serie de limitaciones importantes, que en el caso de la educación virtual no existen. No tenemos que encontrarnos en un espacio determinado, no tenemos que encontrarnos en un horario determinado. Entonces, un poco trasciende el espacio y el tiempo, los invariantes, los juicios sintéticos a priori. En teoría íbamos a tener un sistema educativo sin distancia, sin espacio, sin tiempo, con muchísimos menores costos, que además algunos de los optimistas de la educación virtual dirían va a transformar las relaciones educativas, la relación pedagógica específicamente, y van a ser relaciones más personalizadas, más horizontales, iba a ser una educación más inclusiva, más flexible. Bueno, esta última parte de las expectativas pedagógicas sabemos que pues el dispositivo en sí no la supera, pero de todas formas las posibilidades que estaban siendo ofrecidas por la superación de la distancia, por la superación del tiempo, del horario, y por la disminución significativa de los costos, sí representaba una perspectiva de inclusión mucho más fuerte que la que habríamos venido teniendo con la introducción de cualquier otro dispositivo tecnológico hasta ahora. Ok, esas eran las expectativas. Y vamos a tener entonces una educación permanente, completa, de alta calidad, sin limitaciones de distancia, sin limitaciones de espacio, sin limitaciones de tiempo, y muy accesible a todos. Las realidades. Pero hay algunas dificultades. ¿Qué pasó? La primera dificultad, que es notoria en el ámbito de la educación virtual, me seguiré refiriendo a esta alternativa educativa como educación virtual, es la deserción, el problema de los altos índices de deserción. Recientemente, el SPADIES del Ministerio de Educación Nacional publicó su estadística que mostraba que a nivel de pregrado, de educación superior universitaria a distancia, estábamos alcanzando niveles de deserción, niveles de deserción acumulada, digamos, del 65%. 65% de deserción. O sea, solo 35 de cada 100 personas que inician una carrera se gradúan. Esto pues en promedio, porque en detalle estábamos encontrando variaciones que iban desde el 50 hasta el 95% de deserción acumulada. Es una cosa excesiva, sin duda. Estos niveles de deserción son más que preocupantes, son alarmantes. Estos son pues los niveles de deserción que se publican, porque los que no se publican podrían, y en ciertos niveles, ser mucho más altos. En algún momento llegaron unos técnicos del SENA. SENA ha avanzado muchísimo en temas de educación virtual. La oferta que tienen de cursos técnicos es enorme, bastante buena, y tenían el pequeño problema que en muchos de estos cursos estaban alcanzando niveles de deserción, de abandono del curso del 95%. Acudían a nuestro grupo tratando de buscar explicaciones en ese sentido. 95% de deserción, eso es prácticamente como no hacer el curso. Realmente, por muy barato
que sea lo que hay acá son unas pérdidas gigantescas. Entonces, el asunto de la deserción es un asunto preocupante. Otros datos indican que, aunque la diferencia no es muy fuerte, se encuentran menores índices de satisfacción y actitudes un poco menos favorables en usuarios de la educación virtual comparado con estudiantes de sistema tradicional presencial. Esto podría empezar a indicar algunas luces. Y otro dato que puede ser interesante es un fenómeno que se ha encontrado reiterativamente en el caso de los estudios de educación virtual, que se llama el fenómeno de la NSD. No hay diferencias significativas. Se han examinado, hasta donde yo sé, 5 grandes revisiones sistemáticas que comparan las alternativas presenciales tradicionales con las alternativas virtuales online mediadas a través de TIC. Y en todos los casos se han examinado si hay diferencias en los logros de aprendizaje en uno o en otra alternativa educativa, en una o en otra modalidad. Y los resultados persistentemente han mostrado que no hay diferencias significativas. Esto ha sido tan reiterativo que esto ya tiene nombre. Esto se llama el fenómeno de las no diferencias significativas. El asunto es que si uno mira mucho más detalladamente las revisiones sistemáticas y los metaanálisis que han estado involucrados en estas revisiones, se da cuenta que la heterogeneidad de los resultados es extrema. Es decir, que lo que estamos encontrando es que muchísimos estudios muestran que sí hay diferencias a favor de la educación presencial, pero hay otros muchísimos estudios que muestran que sí hay diferencias a favor de la educación a distancia. Cuando se hace un metaanálisis con las herramientas estadísticas que permiten combinar las muestras de los cientos de estudios, al final resulta que no hay diferencias significativas, porque la mitad dicen que sí, la otra mitad dicen que no, pero lo que resalta son enormes diferencias entre las personas. A mí el asunto de las diferencias entre las personas me preocupa, porque es mi tema, de las diferencias entre las personas. A veces me parece que el problema del aprendizaje en buena parte no es tanto qué tanto se aprende, sino qué tanto aprenden unos frente a qué tanto aprenden los otros. Y si hay muchas diferencias entre los grupos poblacionales en esos aprendizajes, eso me preocupa. Me parece que el aprendizaje debería ser equitativo, en alguna medida. Todos deberíamos lograr el aprendizaje, y si se marcan diferencias entre las personas, eso es en sí un problema. Entonces, sí, tenemos una situación de dificultades importantes. Hay un último punto, y es que las expectativas indicaban que íbamos a tener educación de muy bajos costos, y no, resulta que la educación virtual es costosa, en realidad es bastante costosa, sobre todo por las inversiones iniciales, que son muy significativas, en ancho de banda suficiente, en los servidores que permitan tener dar acceso suficiente a todas las personas que lo requieren. Y pues estos costos se suponía que se irían amortizando con el tiempo, pero pues han sido un poco más costosos de lo presupuestado, y el tiempo se ha ido demorando más. Y entonces, pues en ese sentido, los costos, la disminución de los costos, que también podía haber sido involucrada por una disminución del trabajo de los maestros, resultó que no. En la educación virtual pronto nos dimos cuenta que incluso requería muchísimo más dedicación de los tutores expertos. Es decir, esto no es simplemente que uno deja el dispositivo ahí y el dispositivo educa. No, eso sí ya quedó claro, que incluso requiere mayor número de tutores para la misma cantidad de estudiantes. Entonces, por ese lado,
no se disminuyen tanto los costos, no se disminuyen tan rápidamente e incluso en algunos renglones podrían aumentar levemente. Esta es una gráfica que muestra la deserción acumulada semestre a semestre comparativa entre la educación a distancia y la educación presencial. Como ustedes observan, iniciamos con niveles de deserción del 20% en la educación presencial y de casi el 30% en la educación a distancia en el primer semestre. Se nos va la tercera parte de la gente. Y a partir de ahí cada vez se nos va más, y más, y más, y más, un poco más rápido en el caso de la educación a distancia que en el caso de la educación presencial. Estos son datos del SPA-10 de hace 5 meses, porque cuando traté de actualizar esta gráfica, el SPA-10 pues ya no da gráficas comparativas de educación a distancia versus educación presencial. O sea, deben tener algún problema político o técnico. Las explicaciones. ¿Por qué estamos encontrando estas dificultades? Nosotros tenemos, creo que las explicaciones se podrían agrupar en 2 grandes categorías. La primera, la explicación que hemos tenido permanentemente con cada introducción de cada nuevo dispositivo tecnológico a la educación. Es que el problema educativo no se soluciona con el dispositivo y más bien se nos imponen nuevos desafíos, nuevos problemas educativos. La educación se queda un poco corta en relación a la pedagogía, se queda un poco corta en relación con los modelos que se requieren para un uso adecuado, eficiente, indicado, digamos, del nuevo dispositivo tecnológico. Y entonces va un poquito a la saga. Empieza planteando cosas inicialmente muy simples, muy reduccionistas, aprendizajes de muy bajo nivel, de muy poco interés, pero bueno, la investigación educativa va cumpliendo su función y cada vez los modelos educativos y pedagógicos se van haciendo más complejos, van utilizando mejor el recurso tecnológico y finalmente pues vamos, digamos, haciendo teoría pedagógica sobre el nuevo dispositivo que lo que nos está permitiendo es una nueva forma de comunicación que en sí pues es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo, comunicándonos. Las nuevas formas de hacerlo es también nuevas posibilidades y los modelos pedagógicos tienden a responder al reto lentamente, pero lo hace. Hay un segundo punto que nos preocupa más, porque ya no es una carencia relacionada con el modelo pedagógico, sino una característica, digamos, casi que estructural en el estudiante, en el aprendiz. Y es que aprender en un modelo de educación a distancia virtual requiere otro tipo de aprendices y otro tipo de comportamientos. En particular, el sujeto que está allá, enfrente de su pantalla, en su máquina, por la noche, en su casa o en el café internet, está solo y necesita autónomamente gestionar su aprendizaje. Esto técnicamente se conoce como autorregulación del aprendizaje. Y la autorregulación del aprendizaje es un concepto de la teoría cognitivo-social de Bandura y posteriores. No es una cosa que se aprenda espontáneamente. Hay que enseñarla, hay que aprenderla, y algunos la aprenden más rápido que otros, como todo. Pero sin autonomía y sin autorregulación del aprendizaje, la educación virtual no puede tener lugar. Pero resulta que hay varias contradicciones interesantes. Vamos a examinar un poco más adelante el concepto de autorregulación del aprendizaje y cómo se forma
y cómo podemos formarlo. Es que ese es realmente para nosotros el gran cuello de botella. Es que estamos frente a individuos que no tienen suficientes niveles de autorregulación del aprendizaje como para desempeñarse autónomamente frente a un dispositivo, frente a un ambiente de educación virtual. Dos explicaciones tenemos: modelos pedagógicos inadecuados y bajos niveles de autorregulación del aprendizaje. Cuando nosotros vamos a mirar, estos dos aspectos tienen un elemento en común, y es que tienen una relación con el estilo cognitivo. Esta es otra explicación que tengo que hacerles. Hablemos primero de esto, el concepto de estilo cognitivo. Creo que para algunos, para muchos de ustedes, el concepto de estilo cognitivo es un concepto ya conocido y estudiado y trabajado, incluso con profundidad. Para otros no, porque no están en nuestra línea de trabajo, y para ellos voy a hacerles una breve explicación del concepto de estilo cognitivo. Me perdonan aquellos que ya lo conocen, pero no podemos evitarlo. El estilo cognitivo, rápidamente, es una característica de naturaleza individual que es consistente y que es estable a lo largo de la vida de la persona e indica la forma en que se procesa la información. Cada cual tiene una forma en que procesa la información, es una forma muy ligada a su personalidad, y toda la información de cualquier tipo se procesa de la misma forma, y eso es lo que conocemos como estilo cognitivo. Cada cual lo tiene. No es bueno, no es malo, es así. Suponemos que afecta no solo los aspectos perceptuales y cognitivos, sino también el comportamiento social y afectivo en el individuo, en tanto que también son fuentes de información. La efectividad de cada estilo cognitivo, se supone, depende de la tarea a resolver y no del estilo mismo. Entonces, los estilos a veces son buenos, y un estilo determinado en ciertas tareas es bueno y en otras es malo, porque como siempre hace la cosa de la misma forma, cuando la tarea se le acomoda bien, pues el estilo funciona rápido o eficientemente. Cuando la tarea no se le acomoda bien, pues ese estilo se demora o a veces comete más errores que el otro. Es normal. Hay muchísimas dimensiones de estilo cognitivo que se han definido y estudiado en la psicología diferencial. La más conocida, la más estudiada, en la que nosotros trabajamos, se conoce como la dimensión de dependencia-independencia de campo, que es definida por Herman Witkin en la década de los 50. También llamada, o más recientemente llamada, dimensión holístico-analítica, por el Dr. Richard Rabin de la Universidad de Birmingham. Muy esquemáticamente les cuento un poquito las diferencias, digamos, entre los dos polos estilísticos. El sujeto dependiente holístico, al lado de la izquierda, tiene énfasis en referentes externos y tiene una percepción holística de totalidades. El sujeto independiente analítico, a la derecha, es un sujeto que enfatiza referentes internos y tiene una percepción más bien analítica de pequeños fragmentos de la información en detalle. El dependiente tiene baja velocidad de reestructuración, es una habilidad cognitiva que utilizamos mucho haciendo rompecabezas, muy útil, mientras que el independiente tiene alta velocidad de reestructuración. Tienen formas diferentes de construir conceptos. El dependiente construye los conceptos acumulativamente. El independiente formula hipótesis en formas diferentes de aprender. En general tienen formas diferentes de procesar toda la información. En términos de comportamiento social, el dependiente tiene una orientación interpersonal. Se dice que vive en un mundo de personas con intencionalidades. El independiente no. El independiente vive en un mundo de objetos con relaciones específicas entre ellos, una orientación impersonal. Lo cognitivo en esta dimensión ha sido muy estudiado, y no los voy a cansar más con este asunto, salvo pues que si alguien quiere conocer su estilo cognitivo, le tengo una pequeña prueba rápidamente.
La forma de detectar el estilo cognitivo es muy sencilla. Es encontrar figuras simples en figuras complejas. Como la figura simple de la derecha, ¿la ven? Que es como una cometa, no sé, como una flecha. Está adentro de la figura compleja de la izquierda. ¿Sí? ¿La ven? ¿Es clara? Apuesto que la mitad de ustedes no la han encontrado. No es fácil. Sí, está. Del mismo tamaño, las mismas dimensiones, en la misma orientación. ¿Ya la encontraron? Exactamente igual. Hay personas acá que se podrían demorar, yo diría que hasta entre 5 y 10 minutos en encontrarla. Pero no es tan compleja la figura de la izquierda. Se las voy a mostrar. ¿Listos? ¿O prefieren intentarlo? Ok, miren, además no solo está para que se sientan peor. No solo está una vez, está 2 veces. Miren, acá está una. ¿Ah? ¿La vieron? Ah, sí, qué difícil, ¿no? Acá está la otra. Es muy difícil, digamos, el análisis de lo que hace el sujeto independiente y dependiente, porque hay uno que lo hace muy rápido y otro que se demora mucho. Por la forma en que procesa información es muy interesante, pero pues escapa a nuestras intenciones en este momento. Pero aquellos que no habían encontrado esta figura pueden seguramente considerarse sujetos dependientes de campo o sujetos holísticos o relacionales, personas con maravillosas habilidades para procesar grandes cantidades de información. Ese es su drama también, esa es su dificultad, porque no pueden ignorar información y a veces hay que hacerlo. Los sujetos independientes es lo contrario, lo que hacen es trabajar sobre pedacitos y son muy eficientes, pero trabajando sobre pedacitos, porque cuando se trata de mirar las cosas grandes, fallan. Ok, resulta que desde hace bastante tiempo nos hemos dado cuenta que ciertos estilos cognitivos son mejores para ciertos modelos pedagógicos. Si nosotros miramos cómo son los modelos pedagógicos de la educación virtual, bueno, podríamos decir que son modelos descontextualizados en general, por naturaleza. Están llegando a un ambiente que no les resulta propio. Son modelos usualmente con muy escaso componente social. Pues sí, obviamente. Los sujetos están diseñados para ser asumidos por sujetos que están solos en su casa por la noche, frente a la pantalla, sobre todo solos, ¿verdad? Son modelos por esa razón un poco despersonalizados y son un poco homogéneos, es decir, como están prácticamente preprogramados, entonces el diseñador del dispositivo educativo está pensando en un estudiante abstracto que está allá, detrás de una pantalla a quien no conoce, y tiene que ser lo más homogéneo para todos los estudiantes posibles. Es un tipo de estudiante. Por eso las evaluaciones tienen que ser tan estructuradas: respuesta múltiple, opción única, con todas las limitaciones que tiene eso. Ese es un modelo educativo. Es un modelo educativo que resulta relativamente fácil de programar en una máquina, y es un modelo educativo que favorece muchísimo a un estilo cognitivo, que es el estilo analítico, el estilo de independencia de campo o independencia del medio. En particular en las evaluaciones, sabemos que los sujetos independientes del medio son mucho más eficientes respondiendo a evaluaciones de opción múltiple, que los sujetos independientes del medio trabajan muy bien cuando están solos, que los sujetos independientes del medio no necesitan a los otros y en la medida de lo posible no mucho al profesor,
¿verdad? Y que son abstractores, ¿no? De ellos, per se, su estilo cognitivo, su ventaja es descontextualizar, por lo que este tipo de modelos son particularmente apropiados para sujetos independientes del medio. El problema es que no todos son independientes del medio. Hay una buena parte de la población, digamos la mitad, que tienen la tendencia contraria. Y eso nos podría empezar a explicar por qué hay tantas diferencias entre las personas. Porque los modelos educativos en parte están favoreciendo solo a un grupo poblacional y olvidan al otro, se lo hacen más difícil al otro. Ok, dijimos que había otra explicación, la explicación relacionada con los niveles de autorregulación del aprendizaje de los estudiantes. Hablemos un poquito de autorregulación del aprendizaje. ¿Ok? Entendemos la autorregulación del aprendizaje como el proceso a través del cual los estudiantes activan y mantienen cogniciones, conductas y afectos que son sistemáticamente orientados hacia el logro de sus metas de aprendizaje. Esto supone que hay metas de aprendizaje, que los sujetos orientan su conducta, su motivación, su acción toda hacia el logro de esas metas. Y hay sujetos que lo hacen, efectivamente. Directo al logro. Ok, ¿cuáles son las características de los sujetos autorregulados? Los sujetos autorregulados tienen características distintivas que son muy fáciles de reconocer. La primera es que toman las decisiones sobre su aprendizaje. Es decir, ellos toman decisiones propias sobre qué van a aprender y en qué medida lo van a hacer, cuándo lo van a hacer y cómo lo van a hacer, y están fuertemente motivados hacia cumplir esa decisión. Esta es tal vez la característica más distintiva. Los sujetos autorregulados le dan gran valor a la tarea del aprendizaje. Claro, ellos mismos se pusieron esa meta, le dan gran valor y tienen fuertes creencias, están convencidos de que pueden aprender. Es una cuestión de esfuerzo. Los sujetos autorregulados tienen alta autoeficacia, es decir, tienen una alta confianza en su capacidad para hacerlo, tienen una muy buena opinión de su eficacia en tareas de aprendizaje. La autoeficacia se construye, entre otros factores, básicamente por información sobre experiencias previas. Cuando yo empiezo a conocerme y descubro que efectivamente soy capaz de aprender y que soy capaz de hacerlo, bien, la próxima vez que vaya a enfrentar una tarea de aprendizaje voy a ser mucho más eficiente porque me creo, me conozco y entonces persisto en la tarea de forma mucho más sistemática. Si encuentro dificultades, no me frustro, simplemente digo, qué interesante, qué difícil, venga, intentémoslo, persisto. Sujetos muy autoeficaces. Los sujetos autorregulados usan estrategias cognitivas de elaboración y de organización de la información. Han aprendido algo sobre su propia cognición, sobre cómo manejan su propia cognición, y entonces lo utilizan activamente. Se ocupan mucho tiempo planeando, piensan en cuáles son las estrategias que van a utilizar, las usan, si no les funcionan las cambian, conocen varios tipos de estrategias y administran muy activamente el tiempo y el ambiente de estudio. Esa es otra de las características más distintivas de los sujetos autorregulados. Ellos más o menos saben cuánto necesitan para poder aprender y destinan el tiempo en el ambiente adecuado para hacerlo. Se agendan su aprendizaje. Son sujetos que, por el otro lado, son capaces de saber qué tanto son capaces de hacer solos y qué tanto necesitan de los otros, de compañeros, de pares, de tutores, de mentores, de profesores.
Entonces usan ayuda social si la necesitan activamente. A veces que uno necesita aprender con alguien, uno necesita explicarle a alguien o oír la explicación de ese alguien. Esos sujetos lo saben y lo hacen activamente. Bien, nuestras investigaciones, ya tenemos 2 tesis doctorales hechas sobre este tema, han mostrado ciertas relaciones importantes entre autorregulación, niveles de autorregulación y estilo cognitivo. Ustedes notaron pues la autorregulación es una serie de conductas complejas, no siempre muy relacionadas, pero hemos encontrado continuamente, sistemática y reiterativamente que los sujetos que antes hemos llamado independientes de campo, independientes de medio, con ese estilo cognitivo, son sujetos que tienen 3 características. Son sujetos que son más intrínsecamente motivados, se interesan por su aprendizaje por sí mismos, por el tema, tienen mayores niveles de autoeficacia y tienen mejores niveles de regulación metacognitiva, se creen un poco más en sus capacidades para controlar el aprendizaje. Estos sujetos son independientes de campo también. Entonces, lo que en realidad estamos encontrando es que tanto en el uso de modelos pedagógicos se favorece al independiente de campo, como en niveles de autorregulación del aprendizaje se está favoreciendo al independiente de campo. Tenemos 2 fuentes de ventaja para un grupo cognitivo específico. Esto parece un poco fatalista, porque si llegamos a una situación en que la educación virtual solo va a servir para el grupo cognitivo, que además es minoritario en nuestra población. Nuestra población es sobre todo más sensible al medio, más dependiente de campo, más holístico. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Ok? Hay soluciones y las estamos explorando y parece que podrían funcionar. Podemos pensar en modelos pedagógicos que estén mejor adaptados a diferentes aprendices y podemos incrementar los niveles de autorregulación del aprendizaje en todos los estudiantes, independientes y dependientes de campo. Frente a modelos pedagógicos mejor adaptados, tenemos ya indicaciones de que es posible llegar a modelos diseñados sobre la idea de la actividad. Todos los maestros conocen y diseñan sus clases sobre la idea de la actividad. Lo que uno hace en una clase realmente es hacer una serie de actividades. Ok, los dispositivos de educación virtual también podríamos estructurarlo en torno a actividades con componente social incrementado, y esto sí es definitivo para sujetos dependientes de campo. Necesitamos actividades que tengan alto uso de aprendizaje cooperativo, trabajo cooperativo, absolutamente fundamental, con dispositivos como teleconferencias, videochats sincrónicos, o que permitan muchas posibilidades de contacto personal, face to face, de ser posible. Incluso estuvimos ensayando algunos juegos que resultaron divertidos y bastante motivadores. Sí, el asunto es que el aprendizaje es una actividad social por excelencia, no es una actividad individual. Cuando desproveemos a la educación virtual, a la educación de la actividad social, le quitamos buena parte de la motivación. Yo creo que muchas personas van a clase realmente, en parte, en principio, porque les gusta la chica al lado, les gustaría verla, no sé, pasar con ella, salir al tinto, no sé. O sea, sí, hay una parte en que realmente yo creo que nosotros nos reunimos a aprender y nos reunimos a oír a un cierto personaje que de pronto tiene algo que decir, pero nos reunimos porque nos gusta estar juntos, y esa es parte del aprendizaje.
sobre todo en una cultura tan colectivista como la nuestra. Entonces, la educación virtual, al eliminar el componente social del aprendizaje, elimina buena parte de las motivaciones que originalmente podrían ser extrínsecas, pero que finalmente podrían conducir en manos de un buen profesor a convertirse en una motivación intrínseca hacia el contenido mismo. Pero yo creo que el asunto del componente social no podemos ignorarlo en estos modelos educativos. Y el asunto de la autorregulación, entonces ese es lo otro que tendríamos que abordar. ¿Cómo mejorar la autorregulación del aprendizaje? Es posible. La investigación ha mostrado cada vez más claramente las formas en que esto es posible. Específicamente, nosotros estamos proponiendo lo que se llaman el uso de andamiajes autorreguladores. El concepto de andamiaje tal vez es conocido por todos, es un concepto que surge de Brunner, podría rastrearse hasta la obra de Vygotsky, ¿verdad? Y un poco representa la ayuda, Vygotsky la entendería como una ayuda social requerida para que el aprendiz haga tareas efectivas de aprendizaje mientras está aprendiendo, tareas auténticas de aprendizaje. Esto desde una perspectiva de constructivismo social. Bien, en ese sentido, es posible pensar en ayudas computacionales, sostenes, andamios computacionales, que hagan las veces de sistema metacognitivo. Cuando el sujeto está aprendiendo, toda su cognición está siendo comprometida, y está siendo comprometida con la tarea, y está siendo comprometida también con la tarea de la cognición misma, es decir, con la tarea metacognitiva. Al tiempo que aprendo sobre mí mismo y sobre cómo funciona mi cognición, lo cual me ayuda a aprender más. Esa es la vía de la autorregulación. Pero eso tiene un costo cognitivo muy alto. Es muy difícil hacer todas las cosas al tiempo, porque solo tenemos un sistema con recursos limitados. Un andamiaje en ese sentido, un andamiaje metacognitivo, lo que hace es un poco suplir el espacio que requiere el sistema metacognitivo para apoyar al sistema cognitivo durante la tarea de aprendizaje. ¿Se entiende? Más o menos. Por otro lado, ensayamos también, o una segunda estrategia, la ensayamos simultáneamente, que es darle información al estudiante acerca de sí mismo. La autorregulación es una serie de actividades que se dan en el plano metacognitivo. O sea, el sujeto necesita información sobre el funcionamiento de su propia cognición. Nosotros podemos obtener información sobre el funcionamiento cognitivo del estudiante, y esa información podemos usarla para administrar el contenido, pero también podemos usarla para empoderar al estudiante. Podemos decirle cuál es su estilo cognitivo, cómo es su aprendizaje y cómo sería mejor que lo administrara. Entonces, en ese sentido, lo que proponemos es empoderar al estudiante con información acerca de sus propias características cognitivas. Estas dos cosas irían en conjunto en la estrategia de nuestros andamiajes autorreguladores. Entonces, ya les expliqué que es un andamiaje. Es un dispositivo de software que acompaña al aprendiz durante el proceso de aprendizaje, enseñándole a autorregularse. En nuestro caso, diseñamos y programamos un dispositivo de software que funciona para cualquier curso virtual en Moodle, la plataforma Moodle, que al tiempo que enseña al estudiante a autorregularse durante la tarea de aprendizaje, se adapta de forma flexible a las características del estilo cognitivo del estudiante. Les voy a mostrar más o menos cómo funciona esto. La autorregulación tiene tres fases: la fase de planeación, la fase de ejecución y la fase de autorreflexión. Y a esa fase de autorreflexión le sigue una nueva fase de planeación. Es una situación cíclica. Cada vez aprendemos más sobre nosotros mismos y lo podemos usar mejor en nuestro propio aprendizaje. Ok, estas son
nuestro modelo propuesto de las fases de autorregulación. Cuando nosotros nos acercamos a una tarea, tenemos una serie de anticipaciones. ¿A ustedes les gustan las matemáticas? Tal vez a algunos les hayan gustado y entonces cuando les ponen una tarea de matemáticas dicen, uy, qué rico, ¿verdad? Avanzan bien. Tal vez eso no le pase a todo el mundo. Y entonces ven ya la primera ecuación y dicen, uy, no, a mí esto me va mal, yo ya tengo una historia previa, esto no me gusta, no se me da. Empiezo a hacer una serie de anticipaciones a la tarea relacionadas con mis experiencias previas. Mis experiencias previas y todo lo que sé sobre mí mismo está en la esquina inferior izquierda. Creo que no alcanzan mucho a ver el contenido de los cuadritos. Bien, esa información se usa espontáneamente cuando nosotros definimos una meta. Yo tampoco alcanzo a ver acá. Toda la información que sé sobre mí mismo y sobre la tarea la uso para definir una meta. Y una vez defino una meta, empiezo a definir cuáles son los tiempos, cuáles son los espacios, cuáles van a ser las estrategias, en qué momento, en qué circunstancias, solo, acompañado, después de comer, o mejor me levanto a las 4 de la mañana, etc. ¿Sí? Y defino un plan de cómo voy a hacer el aprendizaje. Eso es la fase de planeación. En la fase de planeación yo puedo afectar el ambiente, que es ese bloque morado de encima, que es cuando entonces yo defino, cierro la puerta, el escritorio va a ser el computador, el horario donde no me molestan, donde no me llamen, desconecto el teléfono. Afecto el ambiente para ayudarme, básicamente. Hecho eso, empieza la fase de ejecución. En la fase de ejecución hay 3 procesos básicos que se conocen como automonitoreo, evaluación y control. El sujeto autorregulado está todo el tiempo preguntándose, ¿estoy entendiendo? ¿Me está yendo bien? ¿Qué me está faltando? ¿Cuál dificultad estoy teniendo? A ver, evaluémonos. Esto sí lo entendí, esto no lo entendí. Oiga, esto no me está funcionando. Esto ya está demasiado difícil. Hay que cambiar las tareas. Entonces surge esta flecha. O, en casos más extremos, no, esto está como muy difícil. Mejor cambio la meta y ya no quiero ganarme el premio Nobel, sino solo algo un poco más modesto. O al revés, no, esto está muy fácil, realmente yo puedo hacer mucho más y cambio mi meta. Ese es un sujeto autorregulado. Está monitoreando permanentemente su aprendizaje y está cambiando y tomando decisiones sobre el proceso. Cuando el proceso concluye, ¿cuándo concluye? No sé cómo le quieren decir. Cuando concluye la unidad, o cuando concluye el curso, o cuando concluye la carrera, no sé, todas esas. El sujeto se detiene y piensa, a ver, ¿cómo lo hice? ¿Qué fue lo que mejor me sirvió? ¿Qué es lo que no me sirvió? No, con este tipo no puedo trabajar más, definitivamente me distrae, o con esta persona me ayuda mucho a concentrarme. Aprendes, y ese aprendizaje te va a servir para tu próxima experiencia de aprendizaje. Este proceso es el que estamos afectando en todos sus puntos. Les voy a mostrar cómo. En primer lugar, aplicamos pruebas. Aplicamos pruebas de estilo cognitivo, aplicamos pruebas de autorregulación y de estilos de aprendizaje. Esas pruebas nos van a servir para adecuar el andamiaje, para adecuar el contenido de aprendizaje y, como les decía antes, les vamos a dar información a los estudiantes. Esos estudiantes ahora van a tener nuevas estrategias de aprendizaje que les estamos recomendando. Con eso, el estudiante pasa a un módulo en que define los niveles de meta que se pone, y el software lo acompaña en ese proceso, indicándole el contenido y exponiéndole las diferentes posibilidades. Hecho eso, el software lo guía hacia una siguiente parte en donde le ayuda a planear los tiempos, los ambientes,
le activa todas las representaciones necesarias y le ayuda a planear las modificaciones ambientales. Hecho eso, empieza el proceso de ejecución del aprendizaje. Durante el aprendizaje hay muchas actividades. Uno tiene que leer, uno tiene que hacer actividades, uno tiene que hacer tareas, interpretar gráficas o otra cosa. En cada caso, es muy importante que el andamiaje, a través de lo que conocemos como activadores metacognitivos, vaya haciéndole conciencia. Oiga, ¿usted está entendiendo bien esta lectura? ¿No necesita volverla a leer? Pare un momento. ¿Sí? ¿Le está sirviendo? ¿No? Tal vez le sirva subrayar, tal vez le sirva resaltar, tal vez pare y piense qué está haciendo. Este andamiaje provee autoevaluaciones ilimitadas. Esto para nosotros es fundamental. Parte del proceso educativo, parte a la que no podemos renunciar y que queremos cada vez perfeccionar más, es un proceso en el que nos podamos estar autoevaluando permanentemente. Si no nos evaluamos, no sabemos cómo vamos. Y si no sabemos cómo vamos, estamos en la oscuridad. Lo que necesitamos es luz. Necesitamos estarnos evaluando permanentemente para pasar a una tercera fase de si me está funcionando o no me está funcionando y tengo que cambiar mis estrategias, que conocemos como autorreacción. Finalmente, el andamiaje acompaña al estudiante en la última fase del aprendizaje, o en la autorreflexión. Oiga, ¿sí le sirvió? ¿No le sirvió? ¿Qué fue lo que más le sirvió? ¿Qué fue lo que aprendió durante el proceso? ¿Cuál fue su mayor dificultad? Aprenda sobre usted mismo. Sin esto, este último aprendizaje es el que, con un circuito retroalimentador, modifica las concepciones que tenemos sobre nosotros mismos y sobre nuestras capacidades, y nos permite que nuestra próxima experiencia de aprendizaje tenga una anticipación mucho más positiva, mucho más adecuada. Es un circuito que va entonces en aumento. Esa era la propuesta del andamiaje. En eso estamos en una experimentación del andamiaje en un curso, en particular en 2 cursos. Lo hemos experimentado en uno que se llama Introducción a los Sistemas Cognitivos, una versión incompleta del andamiaje en ese momento, y otro en este momento, el curso de procesamiento de datos para la investigación educativa. Ya prácticamente todo el andamiaje está en funcionamiento y esperamos que funcione, esperamos que les funcione a nuestros estudiantes. La mitad de nuestros estudiantes están trabajando con ese andamiaje y la otra mitad están trabajando con el curso normal, común y corriente, sin andamiaje. Esperamos encontrar diferencias entre ellos y esperamos tener pronto resultados para mostrarles. Y bueno, en este punto estamos, no puedo avanzarles más. Agradezco mucho su atención. Si tienen algunas preguntas o comentarios, profesor. Es una pregunta. El problema que afronta la educación virtual en Colombia, los índices de deserción, los problemas del aprendizaje de los estudiantes, son iguales en todos los países. Por ejemplo, ¿qué pasa con eso en un país como Japón, en Estados Unidos o en Europa? Porque son países que tienen unos avances tecnológicos mucho mayores que nosotros, y los estudiantes viven en otro contexto. Pues no gratis, por ejemplo, los primeros países del mundo que quedaron en las pruebas PISA son países desarrollados: Finlandia, Corea, ellos, y nosotros quedamos en puesto 62. Yo no sé si parte de la explicación de eso está en lo que usted acaba de decir. Yo creo que sí, alguna parte de la explicación sí está allí, pero no tengo una evidencia que pueda respaldar lo que le voy a decir. Sabemos que hay diferencias culturales muy importantes entre
las culturas de algunos de estos países desarrollados y la nuestra. Sabemos que hay dificultades allá también, pero que no son tan acentuadas como en nuestro caso. Yo diría que podríamos, pero el problema es que no tengo mucha evidencia para respaldar esta información. La enorme mayoría de los metaanálisis, conozco 5 metaanálisis hasta ahora que han sido examinados, pues están trabajando sobre evidencia publicada en artículos científicos, bueno, toda esta evidencia científica formal, la mayoría de las cuales está siendo recogida de países desarrollados. Entonces es muy poco realmente la evidencia que tenemos en contextos como el nuestro. De hecho, el ICFES empezó a recoger la información sobre educación virtual hasta hace muy poco, y esa información aún no ha sido procesada. De hecho, en este momento hay un grupo de investigación en el que estoy trabajando, colaborando, que estamos procesando la información de las últimas bases de datos de SaberPro para examinar las diferencias que hay entre las alternativas virtuales y las alternativas presenciales. Pero esto es algo de este momento. Todavía no tenemos esos datos. Entonces, no tengo realmente evidencia que me permita respaldar esta afirmación, que sí, muy atrevidamente voy a hacer. Sí, yo sí creo que hay diferencias. Nuestro sistema educativo es extremadamente heterorregulador. Nuestra cultura misma es bastante heterorreguladora por naturaleza. Ser tan colectivista, nos regulamos, nos corregulamos mutuamente. La experiencia de la autonomía y del aprendizaje en solitario es una experiencia que nos resulta nueva. Entonces, yo sí creo que si comparáramos, pero esta comparación jamás se ha hecho, los resultados de deserción y los resultados de logro en contextos culturales como el nuestro y contextos culturales de otros países, encontraríamos diferencias importantes. Pero como le digo, esto no se ha hecho. Quiero preguntar, ¿hasta dónde lo virtual y hasta dónde lo presencial? ¿Cómo y quién decide eso? Y otra pregunta es, ¿para quién la educación virtual, más allá, digamos, de los estudios cognitivos, para quién es la educación virtual? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el papel del docente dentro de la educación virtual? Muy buenas preguntas. Yo creo que ya es claro en la investigación que la mejor alternativa es lo que llamamos la alternativa mezclada, blended. No es una situación de un curso totalmente virtual, sino una situación en que mezclan situaciones presenciales, más bien pocas, con situaciones con apoyos virtuales muy fuertes. Que esta parece ser la mejor alternativa porque provee todas las necesidades, tanto de apoyo social como de contenido que pueda ser manejado autónomamente. La enorme mayoría de las actividades de las actividades de educación virtual están dirigidas al nivel universitario, pregrado, maestría o doctorado, aunque hay algunas experiencias en educación media e incluso en educación primaria, pero con apoyos, digamos, mucho más parciales y con presencialidad mucho más intensiva, por supuesto. Sobre todo en el caso de educación básica o media de sujetos en las edades, digamos, supuestas para esos niveles, adolescentes o niños. La situación podría ser bastante favorable para el caso de población adulta, para el caso de población discapacitada, que tiene muchas dificultades para moverse, para el caso de poblaciones que están en lugares geográficos remotos o de difícil acceso,
la situación virtual es ideal en ese caso, es ideal. Lo único que necesitamos es que estos sujetos puedan tener suficiente nivel de autonomía, suficientes niveles de autorregulación para poder seguir el proceso de educación virtual. La educación virtual realmente, si te pones a pensarlo, para todos, sería la alternativa inclusiva por excelencia. Es que ahí sí que no tenemos límites, ¿sí? Con una situación además en que los costos, digamos, personal, el acceso a los computadores es realmente cada vez más económico, la persona tiene verdaderamente todas las posibilidades en la situación virtual. Sus únicos límites son los propios, los cognitivos, pero esos también tienen soluciones educativas factibles. El papel del docente. Central, como siempre. El papel del docente en la educación es central, como en todas las alternativas. Y en el caso de las alternativas presenciales era claro, en el caso de las alternativas virtuales es absolutamente definitivo. La necesidad que tiene el sujeto en educación virtual de apoyo permanente, de contactos, de asesoría de parte del docente es incluso muchísimo más acentuado que el que podría tener en la educación presencial. Entonces, en ese sentido yo diría que si hay una diferencia entre las dos situaciones es que el docente es muchísimo más necesario en el caso de la educación virtual. Si eso puede ser dicho, es un poco contrasentido. Quería preguntarle si se está condenado al estilo cognitivo, si lo cual tendría un componente alto genético o si tiene un componente cultural y pudiera llegar a moverse con el niño con los estilos cognitivos. El estilo cognitivo tiene un componente genético efectivamente fuerte, tiene un componente cultural absolutamente concluyente, se aprende y se desarrolla durante el desarrollo. Y cuando se llega a la edad adulta, digamos a partir de los 15 años ya es de muy difícil modificación. Pero yo no diría condenado al estilo cognitivo. Estás premiado con tu propio estilo cognitivo, es decir, eres de una forma, no puedes evitar serlo. Ahora, puedes aprender a que esa forma sea mucho más eficiente y te funcione en muchas más situaciones. Eso sí, se puede aprender, ¿sí? Pero tratar de cambiar el propio estilo cognitivo es como preguntar si uno está condenado a ser uno mismo. Pues sí, un poco. No totalmente, pero es que eso es lo que somos. Y eso tiene enormes ventajas, así como somos, en cualquiera de todas las posibilidades. Tiene enormes ventajas, que pueden ser potenciadas aún más, y tiene algunas desventajas que pueden ser subsanadas con información suficiente. Pues, sí, se puede, la literatura reporta casos de cambio de estilo cognitivo, sobre todo en sujetos más pequeños, si no son muy grandes, pero incluso en adultos. Lo que pasa es que eso se logra a través de terapias de choque y de situaciones las situaciones de cambio de personalidad no son situaciones que digamos sean muy ligeras, ¿sí? ni creo yo que competa a la educación proponer cambios en la personalidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.